Estamos de regreso, gracias por la sintonía. Como siempre, con nosotros el doctor Sócrates ¿Cómo? Castillo. Vamos a hablar Ey, rápidamente doctor. de ¿cómo es? Estrés postraumático. Bienvenido, doctor. ¿Cómo así, está? doctor? Gracias, Saludos. siempre bien. Cuéntemelo todo. El mejor. Bien, mira, este es un tema interesantísimo. Yo diría que es el reto de la salud mental, porque el alto índice de suicidio que aflige a los que padecen esta condición, que es menos de un 10% de la población, por suerte, el índice de suicidio es tan alto que en el 2017 las Fuerzas Armadas de mi país, de Estados Unidos, tuvieron más de 100.000 suicidios. Pero cuando, Wow. cuando hablamos de estrés postraumático, Ajá. ¿a qué nos referimos? Bueno, ahí vamos. Bien. ¿Qué es estrés primero? Exacto. Estrés es una situación que el cerebro humano percibe como peligrosa y manda a preparar para hacer lo que se llama fight or flight, pelear o retirarse. Ok, El cerebro recibe O información. deprime. Hablamos cuando del cerebro, el lóbulo frontal y temporal. ok. Hay un circuito que es como una tríada, lóbulo frontal, que es ejecutivo, el hipocampo, que es la memoria, y la amígdala, que es las emociones. Esa tríada, cuando eso falla, se instala lo que se llama estrés postraumático. Entonces, estrés, situación que el cerebro percibe como peligrosa y activa un circuito hipotálamo, que es la glándula principal del organismo, pituitaria y la glandulita de riñón. Y ahí vienen los síntomas de agitación, de pánico, Ansiedad. por un lado, y por otro lado, retención la hormona cortisol que se eleva, la insulina, la azúcar no puede entrar a la célula, y una serie de cosas, y baja de la defensa. Ese es el mecanismo. ok. Ahora, vamos a poner un ejemplo. En esa puerta entra una cobra venenosa que tira, Una se pega allá serpiente, una arriba, cobra. y una cucaracha. El cerebro, a través del sentido de la vista, dice, oh, y eso ahí, el cerebro dice, bueno, vamos a prepararlo para correr, si hay puerta por ahí, y se te arrincona, vamos a pelear. Entiendo. Entonces, si la cobra viene y tú te quedas tranquilo y te huele y se va, el cerebro dice, posición anterior, ¡fup! Y el sistema se desactiva. Si ese estímulo se repite muchas veces, pasa lo que pasa cuando un foco, una linterna, tú lo fuñas mucho y se le daña el interruptor. Entonces Ajá, se sí. queda pegado y tú te quedas activado lo que se llama hipervigilancia, la pupila dilatada, Claro. no puedes dormir, Ajá, alerta. depresión. Entonces, eso cuando se repite, cuando dura más de un mes, ya no es estrés agudo, sino estrés post-trauma, y el trauma es psicológico, que se ve en los soldados que van a combate. Yo trabajaba en la unidad de 3 de combate en Boston, que recibía soldados que habían ido a la guerra, en las personas que los secuestran, las personas abusados en la infancia, los niños, las mujeres maltratadas y los hombres también, en menos grado, las personas que ven o son víctimas de atracos, de algo que le deja un trauma psicológico, sobre todo cuando el cerebro se está desarrollando entre los 11 y los 32 años. Entonces, el problema del estrés postraumático es que trae síntomas que son como reeleccionistas. Ellos van y vienen, y cuando tú crees que está bien, ahí vienen depresión, ansiedad, y se activa la conducta suicida. Yo quiero Exacto. agregarle la parte que no tiene solución, la parte que encierra al individuo de algo que a él le pasó, pero que no tiene solución y que ahí que viene el suicidio. Bueno, correcto. Precisamente. Decía Emilio Durkheim, fue un sociólogo que reformó, creo que está en mi cámara, el sistema educativo francés, Emile Durkheim. La obra se llama Le Suicide, el suicidio. Sí. Y yo les recomiendo esa obra para que ustedes vean. Thank you very much, sir. Viste, marido, como está el inglés mío. Ya tú estás con todo. No sé suicidio, levantaron la mano. Sí, Por acá, no, pero porque yo yo llevaba me parezco- muerto. Yo me parezco a uno que era vicepresidente de La Venezuela. viuda ¿te acuerdas? negra. Ah, sí. Blanquito. Oíste, Bueno, hermano, la viuda entonces, negra. entonces cuando Por eso que es papila. Cuando una persona, decía Emilio Durkheim, decía que el suicidio no es un fenómeno médico, y tiene razón, es un fenómeno sociológico, ¿verdad?
es un fenómeno que tiene implicaciones médicas, pero que viene, él decía que cuando el individuo siente que la sociedad le falla, the way out es quitarse del medio. O sea, doctor, que la gente para suicidarse tiene que pasar por un estrés postraumático. No, no necesariamente. Gracias. Pero los bipolares, por ejemplo, aquellos que se deprimen y después están contentos, que Somos regalan todo, bipolares. etcétera, etcétera. Todos. Los bipolares, Y el loco. trastorno afectivo bipolar, que es un trastorno bioquímico del cerebro, dice que es psiquiátrico, pero es bioquímica del cerebro, sí. el índice de suicidio duplica, casi triplica en la población general. ¿Sí? Sí, hay que tener cuidado. Y si se acompaña de lo que se llama trastorno limítrofe de la personalidad y adicciones, aunque sea alcohol, sobrepasa el 50%. ¿Cuáles son los países Wow. donde la gente más se suicida y por qué? ¿Qué pasa en esos países que la gente... No, está llevando el Dentro, diablo. en el 2030, cuando los robots estén aquí, que yo voy a comprar uno, compré uno de mi esposa, ella trabaja allá, pero yo voy a tener mi robot para que me vaya al colmado a buscar el agua, que pesa mucho. No, hay que darle comida a los delivery. Si Pero nosotros usted no tiene tuviésemos- delivery. si nosotros tuviésemos todo resuelto, tuviera el suicidio al pecho. Porque el drive, la motivación es necesaria para el motor de la vida. Por eso a las 8 de la mañana el creador dijo, bueno, aquí hace falta dos cosas, cortisol y adrenalina. Hay un país como Oiga. Canadá que dice que tiene un índice de suicidio Alto. muy alto. El índice más alto Porque, está porque allí en Austria, no Suecia. hay ningún problema. Pero tiene que ver el clima. Francia, Austria, Suecia. Wow. Esos países que hay... Que hay no hay mucha- pro- que no hay- una que no hay película que se llamaba problema. The Others. Sí. Bueno, así por The ejemplo. Others, la película con Nicole la Kidman. persona por ejemplo, cuando va a nevar, que se pone el cielo negro, mucha gente se suicida. O sea, A mí me parece de suicidio. que es el clima perfecto. Cada minuto Sí. se suicida personas en el mundo. Al año, más de 4 a 6 millones de personas se suicidan. Un fenómeno completamente vital. Después Durkheim decía, él clasificó el suicidio en anómico, altruista, anómico, en 4 tipos de suicidio. Pero él decía, por ejemplo, el suicidio altruista, soldado que está en una trinchera, cae una granada y él se lanza para que los otros no se mueran. Ya, Pero el suicidio entiendo. anómico es que me voy a vengar la ciudad. Me botan de trabajo, ahora me voy a matar. Me gusta. Entonces Y me voy a cuando lambir al Durkheim pueblo. escribió eso, los psiquiatras, Soy no, Batman. no, es Exacto. así. ¡Bum! Me llevé todo No, es así. acabé con todo. Entonces, Un kamikaze. fíjate también, Fue preparación. la religión condenaba el suicidio injustamente y se le negaba los ritos sacerdotales hasta que vinieron, se descubrió la cloropromacina en el 52, un cirujano francés, Henry Laborit, que estaba estudiando el choque hipovolémico, ¿verdad? Cuando la gente se desangra y vio que con una droga que le inyectaron se calmaba. Dice, y ahí nació la cloropromacina, el primer antipsicótico. Entonces ahí le dijeron a la iglesia, no, espérate, la depresión que precede al suicidio es una enfermedad. No se puede. Entonces, pero vamos a volver al estrés postraumático, porque aquí está subdiagnosticado. Aquí todo es depresión, ansiedad, pastillas, eso está cambiando, porque yo soy profesor de los estudiantes, por lo menos los que van al central, los estudiantes que están formando aquí en psiquiatría, muy buenos, y un saludo al doctor Johnson. Y Sí, al doctor Johnson es Figueroa, bueno. que lo están. Entonces, fíjate una cosa, ese es Bayer. esos muchachos están rotando, Bayer, unos van a Colombia, otros van a Venezuela, están rotando por varios países, o sea, la psiquiatría ya es neurociencia, señores. Es una rama diferente, una especialidad diferente, pero ahora es neurociencia. Yo cultivo la neuropsiquiatría y la neuropsicofarmacología porque el que escribió el libro de eso, Steven Stoll, el Army me lo pagó para que me enseñara a mí. Y fui alumno aventajado, podría decir. Entonces, ¿qué pasa con el estrés postraumático? Por ejemplo, ¿cuáles son hay síntomas? Hay escalas, Exacto, hay vayamos escalas. ahí. Los síntomas. Hay síntomas de lo que se llama de hiperarousal. O sea, gente que cuando primero no quiere recordar, no quiere que le hablen del evento. Vamos a poner el ejemplo del tanquero que explotó. Personas que vieron eso, muchos no les va a pasar nada, pero hay un grupo El del malecón, se refiere que usted. dentro de un mes o 3 meses van a tener síntomas que los va a obligar a ir al psiquiatra. Porque van a tener pesadillas, van a tener como flashbacks, es decir, como una película que cuando Pero ve un camión, no nos vayamos, vámonos a algo más El del terremoto. grande. No.
El Jexet, Exacto. los sobrevivientes No, pero del Jexet. Correcto. lo que vieron la Correcto. señora calcinada, que ahí hubo mucha también, gente que también. pusieron el, Wow, el sí. cadáver de la señora. Eso. Eso que es el trauma. También. eso Entonces, crea. fíjate una sí. cosa. Esa como que si tuviera una película, eso lleva a la persona a que no duermen. Exacto. Y depresión y alto índice de suicidio porque no encuentran salida. Y la gente no entiende que esa persona estuvo expuesta. Mira, eso es tan tal que cuando el 911 nosotros recibíamos en los hospitales pacientes que se tiraban porque vieron tirándose gente de la Torre Gemela, Ah, sí. venían con estrés Sí, postraumático. es cierto. Aquí Vámonos, se o diagnostica me quemo o por- me lanzo. Y también en el COVID, y la mucha gente se gente jodeaba. ve, fulano se deprime, no, estrés postraumático. Busca cuando el psicólogo evalúa al niño, lo abusaron, o al paciente lo secuestraron. Yo tengo muy buena vibra porque yo soy experto en eso. El Army me capacitó en eso. Y yo tengo éxito, por ejemplo, soldados que fueron a Irak aquí, ya hay como 5 que yo le he quitado el problema. Y me andan atrás, que nosotros le damos muy buen servicio a las Fuerzas Armadas, a esos hermanos militares. Y aquí hay que comenzar. Escúcheme la interrupción, doctor. Y los pronósticos de enfermedades catastróficas de médicos. ¿Hay? Evidentemente que tú estás leyendo. sí, Yo voy a dejar sí, esto. ¿verdad? Mira, Marino. Ey, Mira, Marino. el estrés postraumático tiene una condición que hace una disrupción de todos los neurotransmisores del cerebro. Es como una tormenta bioquímica que produce en el cerebro y conlleva a que las personas no tengan la tranquilidad. O sea, por ejemplo, si se estaban ahogando y lo salvaron, y cae dentro de ese 10% que da estrés postraumático, cuando va a llover, ya le vienen los síntomas. Que le iba a sobre preguntar. todo Esa, lo ansiedad, relaciona. depresión Ajá. e ideas suicidas. Exacto. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, ese tipo de pacientes, el tratamiento es en parte psicoterapéutico. Aquí no hay especialistas de trauma. Pero Eso cuando no. cuando se le va a dar un diagnóstico un tanto fatal a un paciente, como dice don Marino, generalmente se apoyan de un psicólogo también que les da... Mira, la psicología es una ciencia establecida, es la madre, viene de la relajo. filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Nosotros aquí estamos formando buenos psicólogos, está mejorando bueno. los pensum. Y ahora el que Tengo no tiene, muchas dudas con el que no respecto a tiene eso. maestría no puede ser terapeuta. Exacto. La psicología es tan maravillosa que para firmar el edicto de independencia de mi país, Estados Unidos, tuvieron que buscar a un psicólogo. Para ir a la Oye. luna hay que buscar psicólogos para preparar a esa gente. Doctor, mire. usted- Entonces, cuando ocurre un desastre, por ejemplo, desaparece un niño, como ese de Jarabacoa, el ministerio mandó, el señor ministro, que hace una labor increíble de preventiva, y el Sistema Nacional de Salud mandan, tiene un equipo de psicólogos. Y nosotros hay una línea de llamada que nosotros, ¿te acuerdas, Marilo? sí. Que fuimos hasta que la Sí, abrieron. hasta que la abrieron. Lo que sucede aquí es que hay que tratar, hay que pensar en ese diagnóstico. Y el suicidio, que es un fenómeno perfectamente evitable. Por ejemplo, aquí solamente el Día Mundial de la Depresión, entonces mandan a preguntar. No si tú te entendí. deprimes. Eso es No, igual, no, igual que eso en el todos los relajo días. con el cáncer, igual que con los Y mongolitos, decirle a la gente como soy. que ir al psiquiatra, primero hay que ir al psicólogo. Y el psicólogo y el psiquiatra son como un pájaro a las dos alas, como Cuba y Puerto Rico. Entonces hay que explorar, De verdad. hay que explorar la psiquis, la mente de la persona, para ver en qué época de su vida hubo un trauma psicológico. Si eso no se resuelve, lo que estamos dando pastillas. Exacto. Entonces, esa es la nueva tendencia. Hoy día se habla de psiquiatría de precisión, que es lo que yo practico y muchos colegas aquí, que en Europa el padre de eso se llama Vieta, el doctor Vieta en Barcelona, y hay un verdugo ahí en Inglaterra que ahora nos lo llevamos para allá, primero en Stanford y ahora está en Harvard, porque nosotros compramos los cerebros en Estados Unidos. Claro. Y entonces ahora de lo fuerte. estamos haciendo, por ejemplo, Y hay lo la lava- forma, y lo por lava ejemplo, ya hay un también. marcador biológico para saber si tú
si tú eres bipolar, no lo había. Pero doctor, oye, yo le quiero hacer una pregunta. Me Escúchame. llama a la mente Espérate. el lavado de cerebro. Esa es otra vuelta que vamos a Adelante. discutir. Doctor, dígame. mira, según su Está lavado de experiencia, cerebro y también lavado de otra cosa. según su experiencia, usted hablaba al principio sobre la tormenta bioquímica que pasa a un ser humano en su cabeza por el tema del estrés postraumático, en este caso la gente que se suicida. Sí. ¿Cuál es el sentimiento? No sé si usted me puede dar esta respuesta. El sentimiento que tiene esa persona o que sufre, que es tan grande el dolor que tenga esa persona en la cabeza Mira. para sufrir peor al suicidarse. O sea, Mira. me va a lanzar en un puente o me va a lanzar un El metro. suicida, Termina el suplicio. el que habla, el que hace una catarsis, como decimos los psiquiatras y los psicólogos, de su Exacto. problema, que habla con alguien, no se suicida porque es como la cafetera, ¿verdad? La olla de presión, se sale la presión. Exacto. El problema es cuando tú ves una gente callado. ¿Y qué le pasa a fulano? Ah, pues No está fulano, trancado, no estoy quiere pendiente salir. de mí. Yo soy así. El síntoma más seguro, que más puede indicar que se suicida, se llama desesperanza. Ajá. Yo no sé qué yo hago aquí, y después comienza, mira, Marino, quédate con el perro mío, Lo que crean los políticos. cuídame el perrito, Sí. atiende a mamá, se está despidiendo. Se está despidiendo. Y el síntoma más seguro de depresión se llama anedonia, que quiere decir pérdida del sentido de placer. Por ejemplo, a mí a Rica le gustan los lentes y los perfumes, y tú me dices, Sócrates, yo quiero un lente, no, yo quiero nada. Llévame al psiquiatra, estoy mal. Ok. Entiendo. ¿Cómo que no? Si yo ahorita voy a comprar los Doctor, lentes. tuyos. entiendo. aquí, ya. aquí en este panel hay alguien sentado que tiene un Estrés estrés postraumático. postraumático porque él duró 2 semanas trabajando en los juegos Centroamericano. y todavía no le han pagado. Y él tiene. ¿Qué usted puede creer sobre eso? Todavía le ¿Qué, falta una semana más. ¿Qué usted puede pensar sobre No, no, eso? mira, no, pero fuera de broma, Es verdad. Pues hay escalas para medir, Llevamos 20 días. para diagnosticar. Eso no se diagnostica hacia lo loco, hay que hacer escalas psicométricas. Los síntomas clínicos, como dije, son, hay síntomas que son atribuibles a la psiquis, ¿verdad? Alterada. El insomnio es inevitable, la depresión y la ansiedad, porque el circuito hipotálamo, hipófisis adrenal se disregula. Entonces, esa tríada del lóbulo frontal aquí, la parte ventral medial, que es donde toman decisiones, las memorias del trauma se quedan ahí en el hipocampo, que se atrofia. Entiendo. Y entonces la amígdala se hipertrofia, que ahí es donde se siente miedo. Entonces, esas personas que vienen de la guerra, por ejemplo, están mirando una película y se activa ese circuito y sienten miedo y se sienten, por ejemplo, que hay un ruido ahí y que lo están atacando. Sí, Y entonces, exacto. o sea, eso hay que evaluar. Entonces, hoy día hay una terapia muy novedosa que se llama estimulación magnética transcraneal, que en vez de darle choque, en vez de dar choque, se dan ondas sónicas directas, ¿verdad? Se te pone como si fuera para hacer un electroencefalograma y se localizan, ¿verdad? Por triangulación matemática. Por ejemplo, vamos a estimular, por ejemplo, el área del placer, el área ventral mental, y ya las adiciones se está quitando, no hay que dar sustancias para evitar recaídas. Ya, se puede Ya curar por ahí. entendí. Lo mismo sucede, vamos a regularizar el lóbulo frontal, vamos a bloquear el circuito de las emociones para que no se reaccione. Entonces, ya la psiquiatría pasó de primero de maltratar a los pacientes ante la Revolución Francesa, Exacto. después Exacto. la psicología, después el pastillerío, y ahora es específico, sharpshooter. O sea, específicamente, o sea, ir al grano. Pero la Entonces, precisión, el como usted dice. traumático, donde quiera, por ejemplo, esa gente del jet set, esa gente debieran estar. Yo tengo algunos pacientes. Yo tengo un paciente que estuvo al lado, músico, al lado de Ruby, el difunto Ruby. Me dice, doctor, yo vi cuando le dio La columna. La columna. la cosa, y Sí, ya sí. yo le di de alta, Marino. Oye, tu hermano, el hermano de ustedes, el hombre está bien, ya está tocando otra vez. Oh. Se reinsertó, otra vez volvió. Doctor, volvió. yo tengo unos amigos que perdieron a un hermano, un muchacho joven, porque él él buscó un dinero prestado en el banco y no lo pagó. Y las llamadas que le metieron a esa familia hizo que ese muchacho se La matara. presión La del banco. presión. Sí, Eso se llama el banco estrés postraumático. Ese es otra Bueno, ya esto es cuando la persona se siente acosado. Por ahí viene, él actuó como el anómico. Tú verás ahora cómo va a ser. Anómico, altruista, fatalista. O sea, lo que decía Durkheim. Si yo siento que a la sociedad, concho, yo no pude estudiar porque no tuve oportunidad, me voy a suicidar. Es un fenómeno Entiendo. social, sociológico. Sí, el doctor, pero hay suicidio es un fenómeno perfectamente evitable. Pero hay manera de Y suicidio por eso, también.
el alto índice de suicidio de estrés postraumático. Mira, ¿Cómo así? No, perdón, no entendí eso. ¿Qué me Hay vas a maneras de decir? suicidarse porque hay gente que yo. No hay una pastilla, no puedes tomarse ya, quedas dormido. No, ya no, te- porque hay- Ay, no, no, me vas a ajá, lanzar, pero me no, vas a no, jondear, no, me porque- vas a- porque te lucida, pero depende. fíjate una cosa. Porque una Si te forma gusta de la evadir- adrenalina, Oye, me va a echar fuego, me va a Lo prender. hay que gente que lo nosotros hace. tenemos, queridos amigos, Jesús. es que entender que donde quiera que haya una crisis, una explosión, terremoto, tiene que ir un equipo ahí in situ, un equipo de psicólogos expertos en trauma, no cualquier psicólogo. Y el psiquiatra medica, no es psiquiatra común y corriente. Nosotros, los psiquiatras militares, en el ejército de Estados Unidos sobre todo, que los entrenaron por años en eso. Nosotros, por ejemplo, un soldado que me llega, por ejemplo, de Kandahar, en Afganistán, ¿Cómo? y el tipo me dice, y el tipo me dice, doctor, yo tuve que llegar, me explotaron un Humvee de eso, Ujú. con el brazo de mi mejor amigo, que fue lo que le traje Oye. para llevárselo a su mamá. Ah. Óyeme, en el 8 fue lo que encontró. Entonces no puedo dormir y termina suicidándose si no se interviene. Se ha usado hasta vapores de cannabis, Oh. de marihuana, para tratar, pero hoy día hay medicamentos maravillosos que quitan la ansiedad, hay uno que se llama caripressina y una serie de cosas que combinado con la terapia cognitivo-conductual para trauma, con lo que se llama mindfulness, meditación, terapias grupales, se está haciendo que se reduzca el índice de suicidio. El departamento de veteranos, ¿verdad? Yo trabajé en el Bronx, que hay un hospital de veteranos grande. Tiene mucho presupuesto para eso. Aquí, en estos países, el gobierno federal manda dinero para tratar a los veteranos y yo he visto en algunos sitios, pero ¿dónde está el psiquiatra de ustedes? Pero yo soy experto. Pero aquí no hay veteranos. Sí. Oye. Aquí hay, Claro. Hay un aquí hay club. aquí hay más de medio millón. Aquí hay un club de veteranos. Aquí hay más ¿eh? de medio millón de ciudadanos americanos y hay más de 80,000 veteranos de guerra. A nosotros nos Extra condecoraron oficial, sí. también de todo. No, el yo país. sé, pero, o sea, yo no, No yo todos no, sufren, no lo veo. no todos No sufren. lo No de todos como- sufren, no, exactamente. No, es como los que No. de allá que. Pero, mira, hace unos años, yo diría un poco, como el 14, a mí me visitó a mi consultorio un oficial federal, porque ellos querían hacer en Puerto Rico un hospital para veteranos. Y entonces le hablaron de mí, bueno, yo tengo la experiencia, y lo iban a hacer aquí, y eso quedó, no se hizo. Ahí- Aquí no se hizo por lo menos. Aquí la medicina para veteranos está disgregada. Y aquí hay gente, por ejemplo, que tiene una fin que no encuentra qué hacer. Vamos a tratar veteranos. Y yo entiendo que eso se va a revisar. Doctor, Ya. doctor, Porque hay que buscar doctor, gente me con gustaría que experiencia. usted, me gustaría que usted hablara un Ya que hablando de poquitico, veterano, dígale, don Marino. un poquitico Ajá. de esa parte que se aplica también, ya sea en la psiquiatría o psicología, con gente que tiene grandes traumas o que ha participado en una guerra o que es contrario a la posición mía. Y entonces lo que nosotros llamamos lavado de cerebro. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Cuáles en términos ya medicinales Mira. o más técnicos? Los medicamentos psychedelics, los psicodélicos, están transformando la medicina, la psiquiatría sobre todo. Sí, porque como Fueron franquicia. satanizados los psicodélicos, sí, los psicodélicos están transformando y con buen efecto el mundo de la psiquiatría. ¿Y cómo se consiguen esos medicamentos psicodélicos? ¿Perdón? O sea, se recetan. Los quiere, Bueno, Enrique. hay medicamentos que son de manejo de terapistas especializados. Por ejemplo, la única medicina inyectable que te quita la depresión en cuestión de 6 a 8 horas es la ketamina, que es un anestésico disociativo, que deriva del PCP, que es psicodélico. Sí, no, yo probé Entonces, eso una vez, pero la es malo. ketamina no funciona en todo el mundo y puede producir, por ejemplo, que la vejiga se rompa. ¿Cómo? Sí, perforación de no. vejiga. Y aquí hay gente que la están usando porque lo que está probado es un spray, se llama esketamina. Aquí le están usando inyectable y hay muchos centros de eso y sería bueno que Regular. como que chequearan a ver si ya... Pero la- aquí yo estoy viendo que se está poniendo mucho de moda la ketamina. Sí,
pero fiestas y tiene todo potencial eso. adictivo. Entonces, después que se vuelven adictos, tienen que mandármelo a mí o a otros especialistas. Claro. Eso yo entiendo. Yo me di un fuetazo en eh, España y que sí. yo pienso que el Ministerio mala. de Salud parece que lo aprobó, yo no tengo, La yo verdad, lo desconozco, la verdad. pero en Estados Unidos, mi Dijo, país, no, no. solamente es el spray, el un esketamina spray, que hay está, un Wilfrido Vargas, que está un aprobado spray. por la FDA. Ya, Wilfrido De manera Vargas, spray. que, queridos amigos, el estrés postraumático y colegas psiquiatras piensen en ello y los psicólogos especialícense en trauma, que bastante problemas tenemos en el Ay, país. sí, muchos locos en la calle. Bueno, con Pensamientos suicidas. vamos a hacer algo con esta información. Entonces nos despedimos por el día de hoy. Un programa que tuvimos muy bonito. Y esperemos que también, si usted quiere repetirlo o si no tuvo la oportunidad de verlo, o si quiere también en imágenes verlo, a toda marcha RD, nuestro canal de YouTube, está disponible. Continúen entonces con la programación de Clave 95.9, Megavisión Canal 2, Latinos TV y Bonches Latinos. Feliz lunes. Goodbye. Bye.